Hola, muchas gracias por acceder a la entrevista. Antes de empezar, me gustaría que por favor me diga cuál es su nombre completo, su sexo, su edad y cuál es su nivel educativo. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Espiel Machco. eh, Soy profesor y trabajo actualmente en una institución educativa. Muchas gracias. En esta entrevista vamos a hablar sobre el expresidente Alberto Fujimori. Para empezar, me gustaría hacerle la primera pregunta, que consiste en ¿cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, durante el gobierno de Fujimori en realidad hubieron muchos problemas, tanto al inicio y como al final, ¿no? Fujimori recibió un país bastante golpeado, bastante, digamos, mal en todos los sentidos, económico y todo. Logró, digamos, levantar el país, pero después surgieron otros problemas, ¿no? Básicamente los problemas que hubieron al inicio fue los problemas económicos que tenía el Perú, la inflación que estaba pues descontrolada, que al final se pudo controlar, y los problemas que fueron producto ya del gobierno en sí de Alberto Fujimori, básicamente fue el tema de la corrupción, ¿no? Creo que quedó muy en claro cómo los tanto políticos como empresarios por el dinero se unieron al gobierno de turno de Alberto Fujimori, ¿no? Y eso desencadenó prácticamente en el final del gobierno de Fujimori. La segunda pregunta sería, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? La medida más recordada por todos fue el famoso Fujishock, ¿no? Que provocó una alza de precios de dos o tres veces, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno lo que hacía era subvencionar muchos productos, la gasolina sobre todo, y era un gobierno en ruinas, ¿no? Era un gobierno que no recaudaba impuestos, era un gobierno que tenía empresas que estaban en la ruina y no tenía solvencia. Entonces lo que hizo fue eliminar esa subvención, lo que provocó que los productos triplicaran su precio, ¿no? La gasolina, por ejemplo, subió hasta tres, cuatro veces y eso creó una incertidumbre en la población muy grande porque tu dinero que ya de por sí no valía nada, con las medidas del famoso Fujishock, hicieron que la gente pues se preocupara más, ¿no? Porque provocó una escasez, la gente tenía que ir a las bodegas a buscar los alimentos, ¿no? Los productos de primera necesidad, no sabían cuánto costaban, el servicio de transporte, por ejemplo, no salía porque ya no alcanzaba para gasolina, pero eso fueron las medidas, la medida más importante o la más recordada del gobierno de Fujimori, ¿no? La otra fue justamente lo que algunos le reclaman a Fujimori, que fue el vender las empresas, ¿no? Porque el Estado tenía muchas empresas, pero todas estaban en ruinas, ¿no? La famosa privatización. Entonces, eso le sirvió también al Estado para poder solventar de una manera o volver a tener el crédito digamos, de otros países para poder pagar su deuda externa. Entonces, se tomaron varias medidas, pero la más recordada fue el Fujishop y también, bueno, el tema de impuestos, ¿no? Porque el país necesitaba recaudar impuestos para poder solventarse. ¿Usted cree que fueron efectivas o no fueron efectivas esas medidas? A la larga sí lo fueron, ¿no? Tomó un tiempo que la población se pudiera adaptar o pudiera aceptar, digamos, las medidas que tomó Fujimori para combatir justamente la inflación, que era lo que golpeaba al país, ¿no? El país era un país completamente golpeado, teníamos el terrorismo, teníamos la inflación, teníamos una estabilidad económica tremenda, ¿no? Lo que tú podías tener hoy día, como te decía, no servía para nada al día siguiente y al mes siguiente, peor todavía. Entonces, este Fujishoku, estas medidas que implementó Fujimori, y fue peor, ¿no? Yo recuerdo que los primeros días la gente pues ya ni quería ir a comprar, los mercados cerraban, porque no se sabía si al día siguiente iba a volver a subir los precios. Pero a la larga se logró que el país bueno, volviera a retomar un rumbo económico que creo al final hemos visto todos, ¿no? Y la tercera pregunta es, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Fujimori tuvo muchos programas de ayuda a los más necesitados, sobre todo en regiones alejadas, ¿no? Por eso digamos que tiene bastante acogida o bastante simpatía el gobierno fujimorista en estos lugares, ¿no? Tenían programas de ayuda,
de alimentación, por ejemplo, los pobres, de construcción. Muchos recuerdan que durante su gobierno se construyeron muchos colegios, por ejemplo, en lugares donde no la había. Se ayudaba también a las personas a poder construir sus casas. Hubo muchos programas de ayuda a los más necesitados, ¿no? A las zonas donde no había, digamos, un nivel económico suficiente como para poder vivir bien. La pregunta 4 es, ¿qué opina de las medidas que realizaron el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Fueron medidas bastante buenas. Eso fue uno de los logros más importantes que tuvo Fujimori de combatir el terrorismo, ¿no? Porque el terrorismo empezó en provincias y empezó ya a cercar Lima, que era justamente el objetivo de los grupos terroristas. Y gracias al Servicio de Inteligencia y otras operaciones que hizo el Estado, se logró desarticular tanto a Sendero Luminoso como al Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru. Todos recordamos la captura de Ismael Guzmán, por ejemplo, y de otros líderes de los otros movimientos. Eh, Así que las medidas que tomó en tanto en inteligencia, operaciones del ejército, de la policía, fueron muy buenas. Pero también por ahí hay esa controversia, ¿no? Que, como siempre dicen, justos pagan por pecadores. Hubo gente que murió, que fue asesinada, justamente porque el gobierno estaba combatiendo a los terroristas, ¿no? Hubo muchas muertes injustificadas, ejecuciones que hasta ahora son materia de investigación. Durante el gobierno de Fujimori se realizó, por ejemplo, una campaña de control demográfico, ¿no? Que eso consistía, pues, en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo, pues, en campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre este tipo de política? Ese tema fue muy controversial durante el gobierno de Fujimori, porque lo que se dice es que estas mujeres no sabían que las estaban esterilizando, ¿no? Entonces, es cierto que hay mucha pobreza en lugares donde, digamos, son familias numerosas, donde no hay un control, digamos, de nacimientos, ¿no? Pero la medida que tomó causó mucha polémica porque justamente las personas, las mujeres afectadas, no supieron de eso, ¿no? Al parecer, sin su consentimiento, fueron esterilizadas a la fuerza, ¿no? ¿Usted conoce algunas medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar, por ejemplo, la prensa y cuáles fueron sus repercusiones de la libertad de expresión en esos años? Claro, eso fue justamente también el otro problema que tuvo el gobierno, ¿no? Todos recordamos los famosos videos en los cuales aparecían empresarios relacionados a canales de televisión recibiendo dinero justamente para alinear toda su línea editorial de noticias a favor del gobierno. No solamente de televisión, sino también medios escritos, ¿no? Eso fue algo bastante escandaloso, digámoslo así, porque quedó en evidencia que había una prensa escrita malintencionada que buscaba no tanto alzar la figura de Fujimori, sino enterrar o ir en contra de quienes estaban en contra del gobierno. Y lo mismo pasaba en la televisión, ¿no? Eran medios controlados donde prácticamente Fujimori o al parecer también Vladimiro Montesinos eran quienes dictaban o controlaban la línea editorial de las noticias, ¿no? De los programas que buscaban informar a la población. Prácticamente estaban controlados por el gobierno de Fujimori. La última pregunta sería, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en los años 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? El evento más importante fue justamente los Vladivideos, ¿no? Vladimiro Montesinos era el brazo derecho de Fujimori y ya había, digamos, muchas denuncias sobre temas de corrupción, de que Fujimori, Montesinos controlaba prácticamente todo el gobierno. Y es ahí cuando se emiten estos videos de varios empresarios, como te decía, relacionados al tema de la televisión o políticos, recibiendo fuertes cantidades de dinero para alinearse al gobierno de turno, ¿no? Eso fue la debacle porque originó justamente una especie de persecución de parte de Fujimori hacia Montesinos y la posterior huida de Fujimori a Japón desde donde renunció, ¿no? Pero el gobierno no aceptó la renuncia y lo declaró inhabilitado por incapacidad moral, ¿no? Hubo muchos eventos ya relacionados al tema de la corrupción, a una reelección un poco fraudulenta, porque él hace un primer gobierno del 90 al 95, se reelige del 95 al 2000,
y hace una segunda reelección del 2000 al 2005, pero ahí es cuando está ya todo el tema de la corrupción. Se dice que hubo fraude en esa reelección y sumado a esta emisión de los videos es que el gobierno ya cae, ¿no? Entonces Fujimori no había otra salida más que irse del Perú y renunciar a través de un fax, ¿no? De Japón. Muchas gracias, profesor Miguel, por permitirnos hacerle estas preguntas. Gracias a ti.